Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento que estén viendo este video. Me presento, mi nombre es Ramón Alonso Ruiz Terrazas, actualmente estoy llevando la carrera de Administración de Empresas y estoy cursando la materia de Ética Profesional. En este caso estamos en el proyecto integrador, en el cual nos pide contestar algunas preguntas basándonos en las clases de la semana 4. Iniciaremos con la pregunta: ¿consideras que el relativismo en la ética tiene puntos favorables y negativos para la sociedad? ¿Por qué? Basándonos en las lecturas de la semana 4, dice que el relativismo es una verdad existencial, absoluta y objetiva. ¿Qué nos dice esto? Que esto puede variar dependiendo también el área o las costumbres, dependiendo de dónde estén. Porque, por ejemplo, en un lado pueden que la verdad absoluta sea que existe algo, un Dios. Pero, por ejemplo, en otras culturas dicen que existe un Dios, pero que no es el mismo Dios que ellos. Y la realidad, o sea, lo que ellos tienen como verdad absoluta es que existe un Dios, pero pelean por decidir o por defender a su Dios, supongamos. Como si fuéramos, por ejemplo, aquí en México generalmente es Jesucristo, la Virgen, y por ejemplo, si fuéramos para la India sería Buda, digo, sería Shiva, que es otro tipo de Dios. En este caso, ambos creen en uno, pero pueden pelear o puede haber conflictos para definir quién es el verdadero, supongamos. Entonces, la ¿tiene ventajas? Sí, sí tiene ventajas, ya que ambos tienen algo que defender. Esto promueve, bueno, en este caso promueven ya sea las relaciones o la forma de demostrar mejor su verdad, tratando de hacer cosa mejor que la verdad de otra parte, aunque ellos también tengan para ellos sea su verdad. En este caso también puede hacer que cambiar de opinión. Las desventajas puede crear, como dije anteriormente, muchos conflictos, pueden ser no compatibles. En general, ha habido muchos conflictos relacionados a esto y generalmente es un tema muy delicado, ya que en estos casos, y hay muchos tipos de casos, pero en estos casos en específico, siempre va a haber una discordancia que provoca conflictos en sí general. Pues hasta ha habido guerras de este tipo de cosas. En esencia, lo que se quiere decir es que la verdad de uno no necesariamente tiene que ser la verdad del otro. No es la misma, son puntos, pueden ser de puntos diferentes, aunque mucha gente concuerde con uno o con el otro lado, siempre va a haber de que haya otro punto de vista. Y aunque para los dos sea verdad, entre ellos va a ser como un conflicto de que tú eres mentira o tú el otro es mentira, para mí es verdad o para ti es verdad. O sea, nunca van a estar en completa eh, armonía. La siguiente pregunta es: menciona dos ejemplos relacionados con un dilema ético actual en tu localidad. Uno de ellos podría ser la seguridad o más bien la ley aquí en donde nosotros somos de México. En este caso, por ejemplo, la policía o cualquier entidad que nos defienda, por ejemplo, policía, marina, ejército. Aquí se tiene mucho de que no nos protegen o que hacen caso omiso. Entonces, ahí puede entrar un dilema, ya que ellos también entran en el conflicto por cuestiones económicas, podría decir, ya que aquí no son tan bien pagados, por ejemplo, los policías o el ejército. Entonces entran en el conflicto de cuando hay una emergencia o algo, entran en la decisión de que si entran o no entran, no actúan, porque no es el costo-beneficio, pues, o sea, deciden arriesgar su vida o no arriesgar su vida, pero que otras personas sí, no defendiéndolas, pues. Entonces ahí entra como un poquito el dilema de que si hago o no hago.
Entonces, ¿me afecta, no me afecta? O simplemente, no, como dicen, no les pagan lo suficiente como para arriesgarlo. Y creo yo que no hay suficiente dinero como para que digan arriesgan la vida. Pero ese es un dilema aquí en México muy común, ya que pues la inseguridad es muy grande y aunque haya unidades policíacas o algo, generalmente muchas veces no entran en acción por cuestiones de protegerse ellos mismos. Entonces, ese es un dilema de que si me meto, puedo fallecer. Si no me meto, fallece el otro, pero no soy yo. Entonces, es un dilema con la seguridad aquí. Hablando de la seguridad, otro dilema ético que ha pasado actualmente aquí en México y que se ha sonado mucho, omitiré nombres por cuestiones de que pues no se me haría algo correcto, de que el padre, un padre que perdió a su hija, encontró a sus asesinos, ya que él la estuvo buscando mucho, incluso lo amenazaron. Entonces él pues nunca se dio por vencido y cuando por fin los pudo agarrar, hizo justicia él mismo. Después de eso los llevó ante la ley y esta persona, además de que agarraron a los captores, y que les dieron su sentencia y que también hizo justicia al padre, también al padre lo metieron a la cárcel por cuestiones de que hizo justicia propia. En este caso, aquí la, la cuestión del dilema ético es de que esto a las noticias, mucha gente estaba de acuerdo con el papá y no estaba de acuerdo que este fuera castigado, que fuera ido a la cárcel, ya que eh, él solo hizo justicia por lo que anteriormente dije. La seguridad aquí está muy, pues, literalmente muy difícil. Y cuando hizo justicia propia, o sea, también lo castigan. O sea, no lo defienden y lo castigan por defenderse. Entonces, hay partes, hay dos partes aquí, quienes defienden al papá y quienes dicen, qué bueno que lo agarraste, pero no debiste haberlo hecho. Entonces, aquí es donde entra el conflicto. Muchos dicen qué bueno que lo justician, yo fuera hecho lo mismo. Mucha gente que está pasando por esas situaciones y la gente que, o sea, que dice que qué bueno que lo agarró, pero también vas a la cárcel porque tú estás haciendo lo mismo que ellos, lo justiciaste tú, o sea, entra en un dilema porque éticamente para unos es correcto que él mismo lo haya capturado y que él mismo haya hecho justicia y que no debería recibir castigo. Y el otro lado están los que dicen, qué bueno que lo agarraste, pero tienes este castigo también. Entonces, y pues cuando hablo de ese tipo de casos, suena a muchos aquí, este tipo de casos en México, ya que mucha gente, incluso pueblos, se están armando por cuestiones de la inseguridad y que generan y hacen sus propios castigos cuando detienen a alguien haciendo maldades, en este caso. Pero es un tema muy sonado aquí en México. La siguiente cuestión es, investiga el código de ética de una empresa nacional y de una empresa internacional que del mismo giro. En aspecto, yo creo que se quiere referir a que sea del mismo tipo de empresa. Si es de ventas y así. En este caso, como inicial, veremos a Coppel. Coppel es una tienda física y virtual de aquí de México que vende productos y tiene algunos servicios también, pero en su código de ética nos refleja principalmente solo aquí a nivel nacional sobre sus valores. Y en lo personal son muy parecidos los dos códigos de ética que vi, pero este se refleja más que solo se basa aquí en México, no entra, no le toma mucha importancia a lo que viene siendo el área externa, independientemente sean de negocios o,
o personas que llegan a sus tiendas. En este caso también sería negocio, pero se le tomaría como más a las clases sociales o razas que llegan a ella. Se enfoca más se enfoca, dice no al racismo, pero no especifica mucho en qué sentido. Y además se extiende más a los reglamentos y leyes que se ejercen en este país para evitar la violación de derechos y en ese aspecto. El otro aspecto que vi, o la otra empresa que vi más bien, sería Amazon. Amazon es una tienda en línea, que es una de las más grandes del mundo a nivel internacional, que realmente tiene almacenes, pero no tiene muchas tiendas físicas. Son muy pocas, muy poco conocidas también. Generalmente la mayoría de sus ventas son por medio de internet. En este caso, su código de ética es muy estricto en base a lo que viene siendo el racismo en cualquier circunstancia, ya sea de género, religión, color, en fin, es muy específico, está muy amplio. Además, se expande también en el código de ética de, del no soborno y también se expande en el nivel cultural y podría decir a nivel nacional, mundial, internacional y mundial, que se refleja todo lo que ellos hacen para evitar romper reglas o males sociales en otras partes, o sea, no solo aquí en México, sino en Estados Unidos, Canadá, China, Europa, en todo en general, respetando sus religiones y creencias. Incluso tiene el código de ellos incluye cómo deben de ser hasta entregados los paquetes en diferentes partes del mundo o cómo son comúnmente recibidos. En este caso, están mucho más amplio en su código que una empresa nacional. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son algunas de las faltas al ISO en las que las empresas incurren o pueden incurrir? ¿Cuáles serían sus consecuencias? Uno de ellos sería copiar procedimientos de otras organizaciones, que es lo que puede provocar errores en el producto o servicios de la misma empresa que es lo que está ofreciendo, lo que se traduce en pérdida de clientes y competitividad. Otra sería dejar de documentar no conformidades. En este caso pueden ser tanto de la empresa o pueden ser también de los trabajadores mismos de la empresa o incluso de los clientes. En este caso, por ejemplo, si un trabajador tiene alguna negativa, pues de la empresa, por miedo a que la empresa baje su rango o se vea mal, son cosas que no documentan, que en cambio deberían de ser documentadas para hacer mejor a la empresa. Otra sería no capacitar a los empleados clave en un sistema. ¿Qué puede provocar? Simplemente que la empresa tome otro rumbo no satisfactorio. ¿Por qué? Porque no estás capacitando a tu personal, quien es el que lleva generalmente los trabajadores son los que llevan en esencia el rumbo de la empresa. Pero si lo que tienen ellos es que tienen a un jefe. Si este jefe no está capacitado en base a los requerimientos de la empresa, él va a dar malas órdenes a sus empleados o a la gente que tenga encargada. ¿Y qué va a pasar? Que van a cometer errores o va a tomar otro rumbo la empresa. Entonces, siempre hay que capacitarlos. La siguiente cuestión es, elige una persona que funja como líder en tu comunidad o escuela. Posterior a esto, identifica y comenta las esferas de liderazgo multifuncional en él o ella. Pues a lo que entendemos o lo que yo entiendo como esfera de liderazgo, en este caso son como las áreas donde uno se siente a gusto y que es difícil de salir, aunque las manejes muy bien, lo cual te puede ayudar o perjudicar. Un ejemplo lo pondremos como en dos partes. Un ejemplo sería, por ejemplo, agarramos al presidente de la República, al peje, como le comentan muchos. Él tiene, tenía o tiene más bien el liderazgo a nivel nacional
y vio, por ejemplo, una oportunidad, compró una refinería en el otro lado, o sea, Estados Unidos, y la gente no confiaba en las decisiones de él. Entonces, habiendo otras opciones que podrían ser mejores y así, él hizo compra de una refinería. ¿Qué provocó esto? Que al día de hoy ya salió mucha documentación donde dice que ya hicieron una gran remuneración con esa refinería hacia México, ya que les ha permitido extraer, no, más bien producir más combustible. Sería una decisión buena en su momento, aunque mucha gente no lo vio, realmente fue buena. Tiene sus detalles como toda decisión, pero fue más buena que mala. Y hay otra, por ejemplo, actualmente, de que esta persona también quiere contratar médicos externos a nivel de aquí de la nación, porque piensa que no hay médicos aquí. Entonces, no está viendo más allá de lo que viene siendo su área de confort, ya que solo ve que no faltan muchos médicos, pero no, lo que no ve es de que hay médicos aquí en México y muchos. Yo personalmente trabajo en un área de salud. Lo que no ve él es que prefiere traer gente externa cuando no ve los verdaderos problemas aquí de salud en México. ¿Por qué lo digo esto? Porque médicos hay y hay muchos que no tienen un trabajo o que buscan trabajar. ¿Y qué pasa? Que no les pagan. Entonces, son bajos salarios, no les pagan, muchos son esclavizados. Entonces, en vez de ver el problema y resolverlo de raíz, prefieren traer gente externa que esté dispuesta a venirse para acá con las condiciones que ellos impongan. ¿Y qué va a pasar? Por ejemplo, que traigan de otras partes, que no, que acepten esas condiciones, que serían muy esclavizantes realmente. Entonces el problema aquí es que no está viendo la parte de arriba, pero no está viendo la raíz del problema, pues. Y aquí se ve muy común de que, o que se ve la noticia, de que hay personas que trabajan en el sector salud, médicos, enfermeros en general, que pueden durar 3 meses, 4 que no les pagan, que es de parte del gobierno. Entonces, eso es una forma de que yo lo veo.